Bien, hermano, damos gracias al Señor por estar aquí otra vez, por la escuela dominical, que fue una bendición para todos los que asistieron. Y hermanos, sigamos orando por la iglesia, como decía una hermana una vez, por la iglesita, y para que Dios nos ayude, porque sí, en verdad, hermanos, a veces uno ve mucha inconstancia en la gente todavía. Bueno, hermanos, nosotros ya terminamos el mes de mayo, donde tocamos algunos temas relacionados a la familia. Y como durante el año y durante parte del año pasado hemos venido refiriéndonos al Evangelio de San Mateo, y las cosas hay que terminarlas, yo quiero en este mes de junio, con la ayuda del Señor, tratar de terminar toda esta serie de sermones expositivos a través del Evangelio de San Mateo. Y hoy quisiera invitarles a abrir el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30. Ahí hemos llegado. Y los animo para que estudien en la casa el pasaje también del próximo domingo, que es del 36 al 46. Usted puede en la casa leer ese y pensar, orar. El pastor me dijo que yo iba a predicar sobre, que él iba a predicar sobre 36, 46, y leerlo y orar por mí, orar por usted, para que sea un buen oyente, para que el Espíritu Santo le dé el verdadero conocimiento. Por hoy, entonces, estamos en el versículo 30 de Mateo 26. Ahora bien, yo le puse a este sermón un nombre: del dicho al hecho. Ya ustedes pueden referirse a qué se refiere, pueden entender a qué se refiere. Ese término, esa frase del dicho al hecho, es un refrán. Y lo que quiere decir es lo siguiente: en ocasiones existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Muchas veces. Y también es para decirnos que debemos tener palabra y cumplir aquello a que nos comprometemos. Y por eso entonces a veces uno dice, suelta la lengua, como dicen algunos, y se compromete uno. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. De eso vamos a hablar hoy. Entonces vamos a iniciar aquí en Mateo 26:30. Dice lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, no era el himno del himnario, eran los salmos, pero tenían un arreglo muy similar a los himnos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerde que el Señor acaba de instituir la cena del Señor y da la orden a sus apóstoles que de ese momento en adelante celebren la cena como una memoria de lo que va a acontecer a Él, su muerte y resurrección. 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo primero que uno encuentra aquí es una predicción del Señor. ¿Qué es una predicción? Es una revelación. Es el anuncio de algo que va a suceder. Y nuestro Señor, que tenía muy claro a qué había venido a este mundo, profetiza lo que va a suceder esa misma noche. Y les dice: todos ustedes se van a escandalizar. Ahora, la palabra escandalizar para nosotros a veces es un poco diferente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de escandalizar,
a veces lo que queremos decir es que nos aterramos y armamos pánico y gritamos y hacemos algarabía. No es propiamente lo que quiere decir el griego antiguo, porque esa palabra escandalizar tenía varios significados. Uno de ellos era, la palabra escandalizar significaba tropiezo u ocasión de caer. De manera que lo que el Señor está diciendo es que pronto van a suceder cosas en esa noche que va a causar que algunos tropiecen y caigan. Eso significa escandalizar también. Va a suceder algo que no esperan. Se van a enfrentar a un obstáculo en su camino de fe. Se escandalizarán, lo cual también se traduce caerán en una trampa. Escandalizarán. Después que el Señor fue arrestado, los discípulos tenían miedo. Estaban temerosos de que los romanos o los líderes judíos los mataran o los encarcelaran. Entonces, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: mi vida sigue su curso. El curso está trazado por Dios y ratificado por la Escritura. Todos ustedes se van a escandalizar por lo que me va a suceder. Y ustedes van a ser perseguidos hasta el punto que van a titubear en su fe, van a tambalear en su fe. Y en lugar de seguir con valor, el miedo los va a hacer echar para atrás. El miedo los va a hacer retroceder. Les aviso para que ustedes oren pidiendo a Dios su protección. La realidad será que cuando me arresten y me encarcelen, todos ustedes van a salir corriendo a esconderse. Como lo dice ahí en Mateo 26, el versículo 56. Si saltamos un momento al 56, versículo 56, después de que el Señor es arrestado, dice allá más: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una segunda cosa que yo encuentro aquí, volviendo a Mateo 26, del 30 en adelante, es que también fuera de la predicción del Señor hay una afirmación temeraria. ¿Qué es una afirmación temeraria? Es una afirmación valiente, arriesgada. Versículo 33. Dice: pero después que haya resucitado, bueno, ya lo que leímos del Señor. 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces aquí está Pedro, que era valiente. Pedro era valiente. La noche del arresto, un poco más, dice la Escritura que sacó la espada y le iba a cortar la cabeza a uno de los que intentó arrestar a Jesús. Parece que él se alcanzó a hacer a un lado y lo que le cortó fue la oreja. Pero mire lo que dice Pedro. Pedro le dice al Señor: no se preocupe, Señor. Yo soy fiel hasta la muerte. Tenga la seguridad que conmigo cuenta, cueste lo que cueste. Conmigo, como dicen hoy, conmigo para las que sean.
Y es entonces una promesa que hace Pedro, una promesa basada en la emoción sin mucha razón. Una afirmación que no pudo cumplir, porque si nosotros miramos en el versículo 69 ahí del capítulo 26, allí está lo que le pasó a Pedro. Versículo 69, dice, ya el Señor ha sido capturado, ya empezó el juicio, el escarnio y todo. Y entonces dice lo siguiente, Pedro estaba sentado fuera en el patio, dicen que en el patio del sumo sacerdote, y los demás soldados allá, y había gente por ahí deambulando, y Pedro está ahí como a la espera. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él de la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. De manera que Pedro está en el patio del sumo sacerdote, de incógnito, a ver qué sucede con Jesús. Y una criada, una muchacha joven de servicio, en la casa del sacerdote, lo ve y lo delata, usted también es de ellos. Y negó. Otra lo acusa y vuelve y niega, pero esta vez con un juramento. Y la tercera vez algunos lo ven y vuelve y niega, pero esta vez maldice y jura. No conozco a este hombre. Que me parta un rayo si yo no estoy diciendo la verdad. Por esta luz que está alumbrando que estoy diciendo la verdad. Y luego entonces cantó el gallo y se acordó de las palabras de Jesús, que él lo iba a negar. Y se dio cuenta que no había sido capaz de cumplir. Se dio cuenta cuán débil era. Y eso entonces lo llevó a un profundo arrepentimiento, porque dice que salió y lloró amargamente pidiéndole a Dios perdón. Ahora, el ejemplo de Pedro es una gran enseñanza para nosotros, porque nos advierte que nosotros primero debemos estar listos para las pruebas. Yo creo que es un error esa idea que se enseña hoy, ¿no? Mire, reciba a Cristo y usted primero va a ser próspero, tendrá mucho dinero, no se va a enfermar, una cantidad de promesas. Y ponen como si la vida cristiana fuera, pues, solo alegría, fuera un circo. Pero lo que vemos aquí es que el Señor nos advierte a que estemos listos para las pruebas, a que no nos sintamos tan seguros, y que si hemos fallado pidamos perdón a Dios, como lo hizo Pedro. Nuestro Señor es lleno de misericordia para con nosotros, y cada vez que sinceramente nos arrepentimos y lo buscamos, Él está listo para perdonarnos en nuestras debilidades y en nuestras fallas y todos estos asuntos. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? El pecado de Pedro fue una excesiva confianza en sí mismo. Porque le dice al Señor, no, Señor, tranquilo. Puede que todos lo dejen a usted, pero yo no. Voy hasta la muerte. Muy confiado. Y el problema es que eso nos sucede a nosotros también. Somos muy confiados en nosotros mismos. Minimizamos el poder del pecado. Entonces uno dice,
Ah, yo ya soy un cristiano maduro, yo ya soy un hombre que ya sé mucho de la Biblia, sé mucha doctrina, me conozco la confesión de fe. Y viene una tentación, hermano, y lo tumba al suelo. Somos rápidos para hacer compromisos que después rompemos. Y en vez de arrepentirnos, entonces empezamos a sacar excusas. No, fue que esto, fue que aquello, fue que lo que pasó, fue que, como dicen. El asunto es que lo que hizo Pedro, entonces, efectivamente lo podemos hacer nosotros también, y lo hacemos muchas veces. Nuestro Señor, es bueno que pensemos en esto, nuestro Señor no está ahora visible corporalmente para que lo neguemos. Si Él estuviera corporalmente visible, éramos capaces de negarlo, como Pedro, de frente. Ya no está el Señor, pero está su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Claro, está el Espíritu Santo ayudándonos. Pero la iglesia, si uno se compromete con la iglesia, es lo mismo que comprometerse con Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la realidad es que de vez en cuando hacemos exactamente eso. Nos comprometemos, pero luego nos echamos para atrás, nos retractamos. ¿No le ha sucedido a usted lo mismo? Hay varias maneras como podemos negar al Señor. Hay varias maneras como podemos negar al Señor. Primero, cuando usted no se identifica como cristiano por vergüenza. Porque realmente Pedro lo que empezó fue de miedo a decir, no, yo no sé quién es Él. Usted está equivocado, me está confundiendo. Quizás a veces no nos identificamos con aquellas personas por vergüenza o porque no queremos perder la amistad. Por ejemplo, en el asunto de los negocios. Alguien puede ser tentado a no identificarse como cristiano porque teme perder sus socios, teme perder a aquellas personas con las que hace negocios y perder plata. Y entonces niega al Señor por su propio interés. Entonces es mucho mejor que allá donde, con los que yo me relaciono, con los que hago negocios, con los que yo comparto diariamente, si no saben que soy cristiano, mejor. Mucho mejor, porque entonces yo estoy más libre. No, de pronto tengo que decir mentiras o tengo que hacer chanchullos y mejor que nadie sepa que soy cristiano. Segundo, cuando usted no es firme como cristiano en ciertos círculos sociales o familiares, porque como no toda nuestra familia es cristiana a veces y tenemos que relacionarnos con ellos, tenemos que estar a veces en reuniones con ellos. Quizás a veces preferimos no identificarnos con Jesucristo. No queremos dar un paso y mantenernos firmes. Y a veces en algunas reuniones preferimos tomar cerveza, tomar trago, jugar, echar chistes, bailar con los inconversos. Y el testimonio. Pueden haber ocasiones también en las cuales estamos en un ambiente de injusticia y no decimos nada. Puede ser también que hay un tiempo para hablar de Cristo y no hablamos. Puede ser también que hay un momento en que alguien nos identifica como cristianos y rechazamos esa identificación por miedo al qué dirán, por miedo a la presión social, por miedo a que empiecen a hacernos a un lado. Hay ocasiones en que debemos ser valientes entonces por la causa de Cristo y a veces somos todo menos valientes, somos gallinas
y no damos nuestro testimonio y no nos identificamos con el Señor. Eso tenemos que pensarlo, porque fue lo que le pasó a Pedro. Y una tercera cosa que quiero mencionar aquí es la flaqueza humana. Versículo 34. Una vez que Pedro le dice al Señor, Señor, mire, tranquilo, todos aquí pueden tropezar, todos pueden retirarse, pero conmigo hasta la muerte. Entonces el Señor, ¿qué le dijo en el versículo 34? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y hay un pasaje paralelo en Lucas 22. Hay un pasaje paralelo en Lucas 22, versículo 31. Un pasaje paralelo es un pasaje similar que añade algunos otros detalles. Entonces, Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, habla de lo mismo, pero desde otra arista. Entonces él dice lo siguiente, Lucas dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces el Señor le dice a Pedro en este pasaje, que es lo mismo, le dice, Satanás me ha pedido que le dé permiso para probarlo a usted, para zarandearlo, para sacudirlo. Y el asunto es el siguiente, hermano, Satanás es muy sutil. Él lo conoce a usted y sabe muy bien cuál es su punto débil y se va a meter por ahí. Satanás sabe cuál es su debilidad y por ahí va a trabajar. Satanás es el príncipe del mal, el diablo. Una de sus obras o de sus trabajos es probar la fe de los creyentes, es colocar las tentaciones y pruebas en su camino para que caigan. Entonces Cristo le dice a Pedro que Satanás deseaba probarlo, iba a ponerle pruebas y tentaciones delante de él para asustarlo, agitarlo, hacerlo tambalear, para ver si su fe se iba a mantener o era pura emoción y nada más. Y el diablo lo hizo caer más adelante, pero menos mal que el Señor había orado que no fuera tan grave la caída, sino que pudiera arrepentirse y acudir a Dios. Ahora, eso mismo pasó con Job. ¿Recuerdan la historia de Job? A quien Dios permitió que Satanás lo tentara. En Job 1.9, yo creo que vale la pena mirar eso. En Job, libro de Job 1.9, capítulo 1, versículo 9. Tal vez desde el 8, dice que el diablo se presentó delante de Dios. Aquí no nos interesan los detalles, sino lo que pasó. Y Jehová, 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, a ver a quién tienta. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces hay un elogio de Dios hacia Job. 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, lo que el diablo le dice a Dios es lo siguiente: mire, Job es creyente porque usted le ha dado plata y lo ha bendecido, pero quítele lo que tiene y verá que ya no es creyente. Y entonces Dios permite eso, y el diablo de verdad que acabó con todo lo que Job tenía, hasta con la familia, y finalmente casi lo mata a él por una enfermedad que le dio. Al final Dios lo sacó de allí y lo prosperó, pero Dios lo entregó en las manos del diablo para ver si era cierto lo que el diablo le decía, y si al quitarle las cosas y dejar de bendecirlo, entonces Job iba a apostatar de la fe. Pero eso mismo tenemos que preguntarnos nosotros hoy en día: ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué decimos que somos creyentes? ¿Por qué está usted aquí esta mañana? ¿Es porque Dios lo ha bendecido con las cosas terrenales? ¿Es porque Dios lo ha librado de peligros, o lo ha ayudado en su salud, o ha estado enfermo y Dios se ha manifestado? ¿O es porque usted sabe que si no viene aquí y aprende la palabra y peca, va al infierno, y usted más bien quiere entrar es al cielo? Y eso es cierto, pero la verdad es que uno puede estar en la iglesia por puro egoísmo. Nosotros estamos en la iglesia y seguimos a Cristo porque lo amamos a Él, porque hemos reconocido que Él es Dios, creador de todo lo que existe, y que el Señor es merecedor de todo, y que Él es el autor de la vida nuestra, y que Él es digno de todos nuestros afectos y confianza, y que por eso nosotros lo adoramos, lo bendecimos, lo amamos, y no por un simple interés. ¿Qué sucedería si a usted le empezara a ir muy mal en todo? ¿Qué le pasaría a usted si empieza a irle mal en todo? ¿Se enojaría con Dios y se apartaría? Entonces usted está aquí por interés, no porque verdaderamente ama a Dios y quiere servirlo y quiere adorarlo. Y por eso entonces decimos que tenemos que cuidarnos de la tentación. Lo triste, hermano, es que hoy en día se le está enseñando a la gente que siga a Cristo por interés. Tranquilo, mire, reciba a Cristo y conviértase y verá cómo le va de bien. Yo me entregué a Cristo y a los 2 años, mire, hermano, se me triplicó todo lo que yo tenía, la plata. Y etcétera, y etcétera, y etcétera, y todo eso. Y tan por un interés. El día que les vaya mal no vuelven. Y entonces tenemos que tener cuidado de retroceder, dice la Biblia. Fíjese usted, por ejemplo, que la carta a los hebreos, yo creo que ustedes ya han leído la carta a los hebreos, la hemos predicado acá, pero la carta a los hebreos fue escrita para animar a la iglesia, para que permanezca firme en las situaciones difíciles que se puedan presentar en la vida. La carta a los hebreos. Y fue escrita precisamente para eso, para advertir a los creyentes de las iglesias para que se cuiden de apostatar de la fe. Apostatar es, ya entendemos qué es apostatar, ¿no? En palabras sencillas, ¿no? Yo llego a la iglesia, estoy feliz en la iglesia. Qué gente tan linda en la iglesia, cómo son de elegantes, cómo cantan de bonito, tan queridos, tan amables. Bueno,
Ay, pastor, yo quiero bautizarme. Pase allá a Fundamentos y estudia las 3 lecciones y hacemos un paseo y se bautiza. Y por ahí a los 6 meses ya no vuelve más a la iglesia. Ya está lleno de dudas, de incredulidad, ya empieza a cometer los mismos pecados, no se arrepiente, no busca a Dios y apostata de la fe. Entonces espera que un verdadero creyente no se eche para atrás. Porque si eso sucede, entonces quedará demostrado que es un apóstata. Y un apóstata no va al cielo. Está bajo la ira de Dios. Si la persona peca y no se arrepiente y se aparta, pues ya no hay nada que hacer. Es algo triste. Pero nosotros, dice aquí, ahora sí vamos a leer Hebreos. ¿Qué dice Hebreos en 10:38? Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. ¿Qué dice Hebreos? Dice: mas el justo vivirá por fe. Nosotros vivimos por fe en el Señor, a quien no vemos pero le amamos. Y si retrocedieren no agradará a mi alma, dice Dios, que el que retrocede no agrada a Dios, ofende a Dios. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuevamente, entonces, aquí está diciendo que nosotros, si somos verdaderos creyentes, no debemos echarnos para atrás. Dios nos llamó a perseverar, a no retroceder. No somos de los que se echan para atrás, de los que retroceden. La fe que Dios nos da es la fe que produce paciencia, que nos ayuda a acercarnos al Señor más cada día. Y es la única manera de permanecer y ser librados de la condenación. Y una cosa más que encontramos en esto es no confiar demasiado en nosotros mismos. No confiar demasiado en nosotros mismos. Confíe en Dios, que es el que nos sostiene. La realidad muestra que los cristianos, nosotros los cristianos, podemos pasar por días de enfriamiento espiritual. Podemos pasar por días de pereza y descuidamos la oración y no leemos la Biblia y a veces algunos hasta ni se congregan. Eso yo nunca lo he podido entender. A veces aquí hay personas que duran 3, 4 domingos sin venir y yo digo, ¿qué está haciendo? Pero no es un verdadero cristiano. ¿Por qué no está aquí adorando a Dios? No porque el pastor lo dice, sino que es la palabra de Dios la que nos ordena. Esa es la realidad a veces. Pero nosotros los cristianos no somos perfectos. Dice la Biblia que no somos perfectos. De vez en cuando podemos caer. Pero aunque caigamos, como le pasó a Pedro, ¿no? Que le dijo al Señor, Señor, yo hasta la muerte. Y cayó en pecado. Pero no apostató de la fe. Él se arrepintió, lloró amargamente y buscó al Señor para el perdón. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si fallamos y pecamos, buscamos a Dios para su perdón. Nunca apostatamos de la fe. David, recuerden la historia de David. David cayó en el pecado por descuido, por ser confiado en él mismo. Cayó en adulterio y mandó matar a alguien, porque eso es grave. Pero él nunca apostató de la fe, sino que se arrepintió. Por eso es que el Salmo 51 es ese salmo cuando David ya reconoce. Al principio endureció su corazón, pero luego finalmente se quebró.
Y en el 4 dice, contra ti solo he pecado, le dice a Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces ya no empezó a decirle a Dios, no, mire, lo que pasa fue que, sino que ya le dijo, no, Señor, contra ti he pecado, realmente tú eres justo. Judas sí fue un apóstata. Judas traicionó al Señor y no se arrepintió y se retiró y finalmente se ahorcó. Si somos verdaderos creyentes, entonces, aunque fallemos, Dios nos va a restaurar al arrepentimiento. Los que retroceden para perdición son los que se echan para atrás. Ya no empiezan a dudar del Evangelio, nunca regresan al Señor y entonces su vida es miserable. Y por último, hermano, oremos para no ser miedosos. Porque Pedro era valiente, ¿no? La noche esa sacó la espada pero esa misma noche en el patio del sumo sacerdote dijo, no, yo no sé quién será ese señor, yo nunca he estado con él. Y empezó entonces a jurar, y yo no sé quién será. ¿Dónde le quedó el valor? A Pedro. Y todos los demás después salieron corriendo a esconderse por miedo. Segunda de Timoteo 1:7. En segunda de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? Él se lo dice a Timoteo, pero naturalmente que es una enseñanza para todos nosotros. No tenga miedo, hay que orar al Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, estaba yo examinando esa palabra cobardía en la raíz griega, y la raíz griega usa también una palabra, lo que se traduce como cobarde, se puede traducir también como miedoso, tímido. Es como si el Señor hubiera escrito, Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de timidez, sino de poder y todo lo demás. Entonces, Pablo dice que Dios no nos ha hecho así, que en Cristo Dios nos da una mejor actitud, nos da valentía, amor a Dios, mente sana, para ver las cosas con la realidad que hay que verlas. No se deja llevar por las emociones. Dios nos ha dado una mente diferente. Bien, hermanos, concluyamos. El nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor estuvo perfectamente bajo el designio de Dios, ¿no? La vida de nuestro Señor estuvo marcada por un plan perfecto de Dios. Fue un plan perfecto. Dios no improvisa. Los problemas que el Señor enfrentó no lo tomaron por sorpresa. A los apóstoles sí, pero al Señor no. El Señor sabía exactamente para dónde iba y lo que le iba a suceder. Eso por un lado. Por el otro, si usted ha hecho alguna promesa y lleno de emoción le ha dicho a Dios, de ahora en adelante yo voy a cambiar en esto y en esto y en esto, reconozco que yo he fallado y que yo esto y lo otro, cumpla. Cueste lo que cueste, tenga palabra, porque si no termina siendo igual a Pedro, hermano.
Y del dicho al hecho hay mucho trecho. No somos de esos que retroceden. Por la gracia de Dios continuamos en la fe, porque Dios nos ha prometido guardarnos y protegernos con su poder. La fe nos ayuda a perseverar y asimismo Dios nos va a preservar hasta el fin, para que podamos superar todas las dificultades, pruebas, tentaciones, sufrimientos, miedos y todo lo que pueda venir. De manera, hermanos, que el mundo sigue su marcha. El plan de Dios sigue cumpliéndose en el mundo y en su vida. Pero usted es responsable de las decisiones que toma. Yo no puedo decir es que lo que ha de ser será, lo que ha de suceder sucederá. Pues claro que sí, yo sé que sucederá, pero usted es responsable de las decisiones que tome. Dios lo va a juzgar, quizás no se vaya a condenar, pero sí tendrá que rendir cuentas al Señor por sus decisiones. Si fue fiel o fue infiel, Dios lo va a llamar a cuentas por eso. Si fue fiel o fue infiel. Si fue miedoso o fue valiente. Si fue solo emociones o serio en sus compromisos. Si las cosas de Dios como la iglesia, su vida de santidad, todos sus deberes cristianos, los tomó a la ligera. O como si fueran un chiste, sin seriedad, pero no con temor y reverencia. Hay gente que todavía ha tomado la vida cristiana y la iglesia y todas las cosas de la salvación a la ligera, ¿no? Ahí folclóricamente, como un chiste, y no se ha dado cuenta de la seriedad que es esto, de lo grave que es, de las cuentas que tenemos que rendirle a Dios. Cuando Pedro cayó y dijo todas esas cosas, el Señor no le dijo, ay Pedro, te amo mucho. Y claro, Dios nos ama. Le dijo, no, pues yo te entiendo, Pedro, yo te entiendo, tú eres humano. No, el Señor lo movió a que se arrepintiera, pidiera perdón y lloró amargamente y fue restaurado para que siguiera sirviendo a Dios. Entonces, hermano, lo que yo dije ahorita, usted se ha comprometido con el Señor para algo, cumpla. Cumpla Dios. Vamos a orar.